Hola, buenas tardes. Aquí seguimos con nuestro curso de Introducción al Cristianismo y con el tema uno. Es la cuarta parte y todavía nos queda una, porque hoy no creo que pueda terminar todo el tema, pero creo que cada paso que vamos dando nos va adentrando más y mejor en el conocimiento de Jesús a través de los cuatro evangelios, que es lo que pretendemos con este recorrido. Semana pasada hemos visto los dos primeros evangelios, el de Mateo y el de Marcos. Ahora nos quedan los otros dos, en concreto el Evangelio de San Lucas y el Evangelio de San Juan. Y si nos da tiempo, mi intención es que también veamos en el apartado 1.8 sobre los niveles de redacción de los evangelios. Son estos tres puntos los que vamos a desarrollar en el día de hoy. El Evangelio, según San Lucas, para mí es uno de los evangelios más queridos bueno, entre otras cosas, por la presentación que hace de Jesús de una manera original, como cada uno de los evangelistas, evidentemente, pero los trazos de Lucas, especialmente resaltando pues la misericordia en Jesús, en Dios, es algo fundamental y que nos llega a muchos. Durante un tiempo, digamos que fue mi evangelio preferido. Hoy en día, después de muchos años, creo que los quiero a todos por igual, o bueno, a lo mejor en unos momentos o en algunas escenas me gustan más uno que otro, pero realmente son fascinantes. Son historias sobre Jesús que realmente nos ayudan muchísimo en nuestra fe y por tanto tenemos que tenerles un gran aprecio siempre. Pero Lucas es también quizá el escritor dentro de los evangelistas con más calidad literaria y desde el punto de vista de la escritura del griego, que es el lenguaje original de los evangelios, es sin duda el más culto, el más cuidado, el que tiene un dominio del idioma griego, posiblemente por origen, mientras que si los otros podemos decir que no son de lengua original en griega, aunque lo hablaran y lo escribieran perfectamente, Lucas sí, por nacimiento, por formación y todo, su cultura es helenística, es griega y por tanto eso hace que su manera de escribir pues notemos que domina el lenguaje. Yo tuve la fortuna de ir traduciendo del griego los años de formación de teología bíblica cada uno de los evangelios. Todavía tengo los cuadernos, conservo los cuadernos donde están mis traducciones. Y sí que me di cuenta de esto, ¿no? El griego de Lucas era mucho más cuidado, con una elección de palabras, pues realmente genial y se nota pues esa cultura que tenía detrás. Lucas en realidad escribió dos libros del Nuevo Testamento que conocemos bien, el Evangelio, según Lucas, y los Hechos de los Apóstoles. Em, y también concibió esta obra de redacción como prácticamente una obra única en dos partes, dos grandes tomos. El primer tomo, el segundo tomo, por hacer una obra de referencia importante, por decirlo, según una obra de referencia importante, por ejemplo, El Señor de los Anillos, pues digamos como que todos sabemos que tiene como tres volúmenes, tres tomos. Y evidentemente cuando uno lee el primero está ya adentrándose, queriendo adentrarse en el segundo y luego en el tercero para conocer toda la historia. Eh, Eso no nos pasa en Lucas porque nos hemos acostumbrado a hacer una lectura, sobre todo desde el punto de vista del uso que se hace de la Sagrada Escritura en la liturgia, en la misa, pues una lectura de fragmentos del Evangelio y a veces en la primera lectura se lee algún fragmento de los Hechos y luego
pues al estar colocado en casi todas, bueno, no en todas las ediciones de la Biblia, al menos las que yo conozco, siempre sitúan en el Nuevo Testamento primero los 4 evangelios y luego el último evangelio que se suele poner es el de Juan y después se colocan los Hechos de los Apóstoles y luego vendrían las cartas de San Pablo, etcétera. Pero esto nos ha quitado esa concepción unitaria que tenía Lucas. Es decir, primero escribió el Evangelio en cuanto a que quería manifestar lo que Jesús hizo y después escribió los Hechos para ver la continuidad de esa evangelización de Jesús, de esa predicación del reino, de la culminación con el misterio pascual. Después, Lucas quiere ver el desarrollo que continúa con los apóstoles y con la iglesia. Especialmente los Hechos de los Apóstoles, Lucas va a situar de protagonistas en una parte de los Hechos a San Pedro y en otra de la otra parte, sobre todo, es Pablo el protagonista, pero como dos figuras prototipo de la Iglesia, de los primeros apóstoles, los primeros evangelizadores. Entonces yo, si tenéis tiempo y oportunidad, sí que os aconsejaría que leyerais el Evangelio de Lucas y a continuación en los Hechos de los Apóstoles para ver esa continuidad que él pretendía, ¿no? Además, Lucas, pues con ese estilo que tiene clásico, pues añade un prólogo al principio de cada parte. Lo tenemos, pues ahí os lo pongo, en los primeros 4 versículos del Evangelio de Lucas es el prólogo, un prólogo muy conocido y que nos da algunos datos de por qué y cómo ha redactado y a quién se lo dedica también. Y lo mismo hace con Hechos, los 2 primeros versículos de Hechos, enlaza mm, los Hechos de los Apóstoles con el Evangelio que ha escrito. El proyecto, por tanto, teológico, narrativo, que quiso escribir Lucas es también doble, ¿no? El Evangelio es ese viaje de Jesús hasta Jerusalén. No olvidemos que Lucas prácticamente presenta su evangelio, independientemente de la cronología que podemos decir histórica, él lo hace como un único viaje de Jesús hacia Jerusalén. Ya sabéis la libertad que tenían los evangelistas para componer, porque ellos en realidad estaban escribiendo casi un vademecum para los evangelizadores, para los misioneros, los primeros cristianos que querían predicar en distintos lugares, pues necesitaban una referencia de todos los dichos, hechos, milagros de Jesús, y esos son sus evangelios, con una fuerte carga catequética. Pero Lucas quiso presentarlo así, como una especie de viaje de Jesús a Jerusalén. Además, el Evangelio de Lucas, y ya os acordáis por lo que expliqué el otro día del tetramorfo, las imágenes con las que se representan, se les suele representar con un toro, porque las primeras escenas que aparecen en el Evangelio de Lucas se desarrollan en el templo de Jerusalén y concretamente en el sacrificio de la ofrenda del sacrificio de Zacarías, el padre de Juan Bautista. Y como vemos, se inicia en Jerusalén y al final, cuando se produce el momento de la ascensión de Jesús al final del Evangelio, donde lo sitúa precisamente en Jerusalén. Es decir, es todo una inclusión completa de Jerusalén al principio, al final y un viaje que va hacia allá. Es un propósito teológico, podemos decir. Y el libro de los Hechos mostraría el camino inverso, el que va desde Jerusalén hasta los confines de la tierra. Ese es un poco el propósito también de Lucas al presentarnos la evangelización primero de Pedro y después de Pablo.
Bien, esto nos da una perspectiva, ¿no?, interesante para abordar el estudio de este Evangelio. ¿Quién es Lucas? ¿Qué sabemos de él? Es el autor del tercer Evangelio y de lo que se ha sacado de la tradición, porque aquí las únicas notas que podemos sacar es la tradición, bueno, y los testimonios de los primeros padres apostólicos, pues sabemos que era un cristiano no judío, discípulo de San Pablo. Que San Pablo en varias de sus cartas habla de él, habla de Lucas, y de una manera entrañable, muy cariñosa, ¿no? Ahí tenemos la carta a Filemón, Colosenses, Segunda a Timoteo, son referencias sobre Lucas. Este cristiano que se habría convertido, quizá por la predicación de Pablo, pues es posible. En una de sus viajes, pues es posible que, que convirtiera a Lucas o a su familia, ¿no? Pero que prácticamente se queda prendado de Pablo y quiere seguirle en su evangelización. Al igual que Pedro tenía, digamos, a alguien como fue Marcos, que iba transcribiendo toda su predicación, eh, Mateo, podemos decir que prácticamente hizo lo mismo con Jesús, pues Lucas sería ese escriba del reino de los cielos que va siguiendo a Pablo y también va tomando notas de lo que Pablo predicaba y contaría. Fruto de todo esto, pues es sobre todo la información que nos da en los Hechos de los Apóstoles. Pero no solo eso, estaría en contacto con distintas comunidades y allí las distintas tradiciones sobre Jesús, las distintas lecturas, especialmente posiblemente de los relatos que había de la pasión, de los relatos de esa fuente Q hipotética, o incluso ya el Evangelio de Marcos, pues nutrirían un poco toda su redacción posterior de su Evangelio, que se supone que escribiría hacia el año 75, es decir, en torno a los años 70-80, prácticamente. Quizá por ordenar cronológicamente podemos hablar de que el primero, ya lo dijimos, sería el primer evangelio, el de Marcos. Ahí ya pues hablamos de los años 60, incluso puede ser antes. Por esa misma época quizá podría datarse el Evangelio hebreo o arameo de Mateo y luego vendría ese Evangelio ya en griego de Mateo en torno a los años 70 y un poco después los especialistas dicen esto, pero bueno, es un tema que si se encuentra algún manuscrito original de esa época podríamos cambiar esta teoría porque en el fondo tampoco crea ningún problema, pero prácticamente se puede decir que hay también una coincidencia en que el tercer evangelio sería el de Lucas a mediados de los años 70. Esto, digo, desde la tradición, las tradiciones más antiguas es lo que se suele indicar y nunca se ha puesto en duda, ¿no? Sobre el personaje, pues se le han atribuido algunos oficios. En concreto, se piensa que sería médico, pero algunos otros incluso han dicho que sería pintor. Esto sí que es algo, digamos, sacado un poco de contexto, lo de pintor, y es porque quizá él describe muy bien algunos cuadros, algunas escenas, de tal manera que, bueno, pues que sería un gran retratista. También incluso se le atribuyen en la devoción popular algún cuadro, un cuadro de la Virgen en concreto y algunas otras obras, ¿no?
Entonces, bueno, pues, pero eso ya es una especie de leyenda piadosa que se ha ligado al evangelista, pero eso no nos aporta ni quita nada para la fe, sencillamente son tradiciones que están ahí. Si en Mateo situábamos la comunidad de referencia para la que escribe, la situábamos en Antioquía, y a Marcos en Roma, la comunidad de Lucas, porque también él escribió en el seno de una comunidad y para ellos este Evangelio, no está tan claro, aunque sí que es cierto que, bueno, se han dado varias hipótesis de localización y todas ellas serían ciudades griegas, ciudades evangelizadas por San Pablo y que posiblemente constituirían para Lucas un lugar ya de referencia donde él se establecería, en principio junto con Pablo, y luego continuaría allí después de la muerte de Pablo. San Lucas, podemos decir que al escribir este Evangelio está respondiendo a las inquietudes, a las preguntas, a las situaciones que vive esa comunidad, especialmente los conflictos, en toda la situación de los primeros cristianos, de esperanzas, de deseos, de sufrimientos que tenía, ¿no? Y por eso él quiere fundamentar todo lo que ha sido la predicación de Pablo, que es una predicación, digamos, del querigma, es decir, del anuncio de salvación fundamental del misterio de Cristo, pero no, Pablo no entra en detalles sobre la vida de Cristo. Y por eso Lucas quiere fundamentar esa enseñanza inicial que han recibido, con la que han recibido la fe, con esa enseñanza más profunda en la vida de Cristo. Ese es el objetivo que él se propone y que refleja en su prólogo. De esta comunidad podemos decir que es una comunidad de origen pagano. No es como la referencia, digamos, que tenía Mateo, una comunidad donde había muchos judíos que se habían convertido al cristianismo. No, en este caso es una comunidad de origen pagano, surgida probablemente en ese marco de la predicación de Pablo. Ya no hay tanta referencia a los judíos de una manera, si queréis, de controversias o de confrontación o de enfrentamiento. No, ya es una situación en ese sentido más tranquila y por eso no hay, vamos a decirlo así, tantas pullas contra los judíos en el Evangelio de Lucas. Es una comunidad abierta a la cultura grecorromana, que posiblemente pues, se puede identificar con tres ciudades. Y podríamos decir que su comunidad podría haber sido Corinto, Tesalónica o Filipos. Si sabemos situar estas tres ciudades, tendría que poner ahora un mapa, pero es relativamente fácil. Todas ellas están en lo que es Grecia, en, en la península, digamos, de Grecia. Entonces, ahí hay una localización posible de esta comunidad de referencia de San Lucas. Es una comunidad que se siente plenamente heredera, sin embargo, aunque sean provenientes del paganismo, de las promesas que Dios hizo a Israel. Hay una continuidad entre lo que fue el Antiguo Testamento y lo que es el Nuevo Testamento, o la predicación de Cristo concretamente. Esta comunidad debe resolver algunos problemas que son los propios de la segunda generación cristiana. La primera generación cristiana es la que vivió con Cristo, la que más o menos llega hasta casi la muerte de los apóstoles Pedro y Pablo.
pero la segunda generación ya estaría ahí, pues precisamente en los que van experimentando la persecución, por la persecución que se establece en el Imperio Romano contra los cristianos. Hay un cierto cansancio también porque muchos habían confundido y habían esperado la venida de Cristo prometida pues de una manera inmediata, y esto como que se prolonga y no es tan inmediato esto, y se produce una especie de cansancio. Hay también un peligro de la seducción del mundo pagano, de los cultos incluso, y todo eso pues hace que Lucas plantee un fortalecimiento de los cristianos en todos estos temas. Y por eso sí que todas estas cuestiones que he dicho y que veis aquí en el texto que os pongo, las podemos rastrear en el Evangelio de Lucas, en el sentido de que él trata de dar respuesta a esas dudas, a esas inquietudes. Respecto a las fuentes de Lucas, prácticamente es un calco de lo que vimos en Mateo. Es decir, sus tres fuentes serían, primero, el Evangelio de Marcos; en segundo lugar, la fuente Q, esa hipótesis de escritos diversos sobre Jesús, pero que no nos habría llegado ninguno; y en tercer lugar, material propio. Es decir, el Evangelio de Marcos le sirve de base para su narración, y prácticamente es una tercera parte de la obra de Lucas. Recoge todo lo que decía Marcos, o la mayoría de los relatos de Marcos. No todos, pero una gran parte, ¿no? Siempre los evangelistas, cuando toman el relato de Marcos, lo adaptan a su modo de redactar y a su propósito teológico, y no es una copia, un plagio burdo, en el sentido de directamente pues tomo absolutamente este relato y ya está. No, sino que está adaptado quizá por la propia investigación que ha hecho cada evangelista, y eso le lleva a escribir algún otro detalle, añadir alguna cuestión, quitar alguna frase, algún elemento. Bueno, siempre es esa redacción propia, pero utiliza el Evangelio de Marcos claramente. En segundo lugar, hemos dicho la fuente Q, esa fuente de relatos escritos, quizá de dichos, quizá de milagros, lo que sea, ¿no? Que se supone que posiblemente en eso coincide con Mateo. Ahí es donde se ha lanzado esa hipótesis. Es decir, comparando los evangelios de Mateo y de Lucas, se ve que coinciden en algunos aspectos de Marcos, pero luego en otros materiales que no están en Marcos también coinciden. Y ahí es donde se lanzó la hipótesis hace ya bastante tiempo entre los biblistas, de esa posible fuente Q de la cual han bebido los dos, tanto Mateo como Lucas, y eso haría que coincidieran en esos aspectos que no son de Marcos. Y en tercer lugar, esto sí que es el material propio de Lucas. Es decir, él recogió en los viajes con Pablo, posiblemente al inicio, y después en una investigación propia y muy seria para, digamos, lo que es la época, pues una versión del Evangelio, vamos, una versión de los hechos propia. Es decir, recogió datos, historias, tradiciones. Se dice que, por ejemplo, los dos capítulos de la infancia de Lucas son tan diferentes de los dos capítulos de la infancia de Mateo, porque cada uno de ellos va a una fuente distinta, mientras que el Evangelio de Mateo parece que recurre a
el entorno de la familia de José para ilustrar los aspectos que él quiere reflejar o que quiere poner sobre la infancia de Jesús. Lucas intentaría directamente ir a la fuente de la Virgen. Es decir, María sería la fuente del Evangelio de Lucas y por eso esos detalles tan propios de Lucas como la Anunciación, como el Magnificat, la visitación, que solamente están en el Evangelio de Lucas y que tienen como protagonista a María, pues no cabe duda de que han sido recogidos precisamente o directamente de María o de una fuente cercana a María. Es algo muy característico, pero también es muy característico algunos detalles de la pasión que son específicos, o los relatos de resurrección que son propios de Lucas, ¿no? Pensemos en Emaús, por ejemplo, ¿no? O toda dentro de la pasión, pues el detalle precioso del buen ladrón, etcétera. Y también muchas de las parábolas, especialmente en los capítulos 9 a 19, encontramos muchas parábolas específicas de Lucas. Todo hay que verlo que proviene de Jesús, evidentemente. Ellos no se inventan estas parábolas, pero sí que es cierto que según su propósito teológico, pues Mateo o Marcos quieren reflejar determinadas cuestiones y de las muchas parábolas que contó Jesús, pues relatan unas cuantas, las que según su propósito redaccional encajan mejor para lo que están explicando. Y Lucas lo mismo. Lucas hace lo mismo y por eso pues ese capítulo 15 de Lucas sobre las parábolas de la misericordia pues es precioso y son originales de Lucas y eso lo tenemos ahí pues como un regalazo que nos ha hecho. Y es toda su investigación la que él hizo y que elaboró después en el texto del Evangelio. Llegamos por fin al último apartado de Lucas, que sería su teología. El contenido teológico de este Evangelio es el proyecto de salvación de Dios para el hombre. Él es lo que nos ha querido presentar Lucas en sus dos volúmenes. Ese proyecto de salvación que no acaba con la resurrección de Cristo, sino que continúa con la Iglesia, ¿no? Por eso el libro de los Hechos también, ¿no? Y lo desarrolla especialmente de tres modos diferentes. Primero, esa sociedad a la que él se dirige y que conoce también porque ha nacido en ella, la sociedad helenista, está desorientada, sedienta de salvación y está dispuesta a seguir a cualquiera que le ofrezca una salida. Era muy común en ese mundo grecorromano, pues esas doctrinas salvíficas a las que muchos se agarraban porque necesitaban, ¿no? esa esperanza de salvación. San Lucas viene a decir que no todos los planes de salvación son verdaderos. Dios ha establecido un camino de salvación y ese camino de salvación nos lo ha revelado Cristo, nos lo ha revelado en Jesús, que es el centro y el Señor de la historia. En segundo lugar, el segundo aspecto teológico del Evangelio de Lucas, Jesús cumple las promesas hechas a Israel. Eso ya lo veíamos también en el Evangelio, por ejemplo, de Mateo, que toma también esa perspectiva. Pero especialmente Lucas lo subraya de un modo, si queremos, en continuidad con ese plan de salvación de Dios, ¿no? Su presencia es salvación para todos, para el pueblo, especialmente, y se centra mucho en esto, liberando de la enfermedad. Por eso se ha dicho, la tradición dice que si Lucas sería médico, porque describe muy bien la situación de los enfermos y el padecimiento que tenían
y como que se centra en algunos detalles que otros los no técnicos, digamos, los que no conocieran un poco ese mundo de la enfermedad, pues no se fijarían. Y por eso se ha dicho, ¿no? Que posiblemente sería médico, ¿no? Lo mismo el tema de la enfermedad, también el tema de los pobres. Es un evangelio que subraya especialmente que la evangelización, la salvación viene a los pobres. Tercer aspecto teológico, el proyecto de salvación de Dios se presenta como un camino que hay que recorrer, que Juan lo ha preparado y de alguna manera María se pone en camino y Jesús es el que recurre ese camino y nosotros junto a él tenemos que seguir. Ese camino es el que se prolongará después en la iglesia y en el fondo en cada uno de nosotros. Ese viaje que decimos de todo el recorrido del Evangelio hacia Jerusalén y de Jerusalén a los confines del mundo, pues es el camino que metafóricamente nosotros también tenemos que hacer como lo hizo Jesús. Un aspecto importante que no he dicho aquí, pero se puede deducir, es que Lucas abre la salvación no solo por los hechos de los apóstoles, abre la salvación a todos. Su referencia es el mundo pagano y eso significa que la salvación de Dios no ha venido solamente al mundo judío, sino que prácticamente es universal. Si ya en los otros evangelistas se notaba esta apertura de la salvación que nos trae Jesús a todos, en Lucas se ve muy especialmente subrayado. Llegamos por fin a nuestro cuarto evangelista, el cuarto testigo de Cristo, que como os acordáis y dije el otro día, pues está siempre representado en esa imagen de un águila, porque el águila es esa figura que se eleva y que tiene una mirada profunda y desde arriba. Se dice que el Evangelio de Juan es quizá el más teológico, el que más se ha acercado al corazón de Cristo y que más ha penetrado en los misterios de Dios. Y notamos efectivamente cuando uno lee su Evangelio que tiene otro tono absolutamente distinto que el de los tres Evangelios anteriores. De hecho, eh, ya sabéis que tradicionalmente se habla de los Evangelios sinópticos, que serían Mateo, Marcos y Lucas, porque tienen una visión común. Eso es etimológicamente lo que podemos decir que significa sinóptico. Y sin embargo, Juan se separa. El centro sigue siendo Jesús, el centro sigue siendo la predicación y la vida pública de Jesús, pero hay algunos aspectos de profundización que le han dado el conocimiento de Jesús y especialmente los años que ha vivido. Ya veremos ahora, pero es el Evangelio más tardío y por tanto va recogiendo toda una experiencia de la Iglesia que quiere reflejar y que quiere ayudar con su Evangelio precisamente a solucionar los problemas del final del siglo I. Por eso es otro referente distinto, ¿no? Es un Evangelio precioso, es un evangelio que merece la pena leer, aunque la Iglesia pues no lo ha presentado muchas veces en momentos determinados y eso hace que lo conozcamos bien, pero igual que los demás hay que leerlo aparte de una manera pues con atención y con detalle. Como ya os he dicho, el Evangelio de Juan es singular en el sentido de que presenta unas características distintas. No sigue, por ejemplo, el esquema de Marcos, ni tampoco el de Lucas, ni el de Mateo. Es un esquema propio, ¿no? Y es un evangelio muy original.
Eh, Su proyecto no es completar, ni corregir, ni suplantar a los evangelios sinópticos. Es decir, no es que algunos de manera ingenua han dicho, bueno, no, Juan no cuenta lo de los otros porque los otros ya lo han contado y él va a contar lo que ellos no han contado. No. No, igual que los demás, tiene su propósito teológico, es fundamental eso, y eso es lo que hace que organice en los datos que él tenía del Evangelio de una determinada manera. De nuevo, hacemos referencia a esa gran labor redaccional de cada evangelista. Él conoce toda la vida de Jesús, como los otros evangelistas, pero selecciona determinados discursos, determinados milagros, determinados momentos de la vida de Jesús para un propósito concreto, ¿no? Su idea es suscitar la fe, fortalecer la esperanza de las comunidades que surgieron en torno a su predicación y su zona de influencia. Ahora veremos cuál era esta. Pero eso es importante, ¿no? Hay muchas veces que en el Evangelio de Juan os he escrito esto para que creáis y creyendo tengáis la vida eterna. Esa es la finalidad, suscitar la fe, pero también dar de nuevo, como los anteriores, un fundamento bueno para esas primeras persecuciones cristianas. La investigación actual habla de que habría como tres niveles, tres capas en la redacción del Evangelio de Juan. Luego veremos que en general se hablan de niveles de redacción, es el siguiente punto que veremos después de haber tratado los cuatro evangelios en concreto, pero ya en el mismo Evangelio de Juan se pueden distinguir distintos niveles. ¿Cómo se llega a esa conclusión? Pues porque cuando uno estudia el lenguaje típico de Juan y se habitúa a su modo de escribir, su modo de utilizar las preposiciones, su modo de utilizar los verbos, etcétera, de pronto descubre pues que hay algún cambio en algún pasaje muy significativo y eso está indicando que quizá no es del mismo redactor. De nuevo, nos movemos en el campo de las hipótesis, pero sí que parece que tiene cierta posibilidad de que aquello sea así. Entonces, vamos a decirlo, estos tres niveles de redacción o tres momentos de redacción sería un texto inicial parecido al texto de los sinópticos que ha seleccionado unos pasajes determinados eh, y es un relato esencialmente histórico con hechos y dichos de Jesús. Esto sería el texto básico que posiblemente serviría para la predicación en las comunidades que hacen referencia a la estancia de Juan, especialmente en Asia Menor, y ahora veremos. ¿Y qué sería eso? El fundamento de la predicación sobre la vida y la doctrina de Jesús. El segundo momento de redacción sería una gran remodelación con la inserción especialmente de los grandes discursos de Juan. Es una característica de su evangelio. Hay momentos en que Jesús pues desarrolla algunos aspectos, pensemos por ejemplo en el discurso del pan de vida, en el capítulo 6 de San Juan. Es pues todo un discurso de Jesús impresionante desde el punto de vista teológico y que todo eso como que sería añadido en un momento posterior, quizá en un momento de reflexión. Es decir, es fácil que Juan escribiera más o menos contemporáneamente con los otros evangelios, su evangelio para fortalecer a las comunidades pues en las que él habitaba. Y eso a lo mejor serían años 70, años 80. Pero después, y en un momento posterior, escribiría o añadiría eso también por mano propia. Y luego hay un tercer momento en el que
hay una tercera redacción que han detectado especialmente en el capítulo 21, que es como un añadido. ¿Por qué decimos que es como un añadido? Porque en el capítulo 20, al final del capítulo 20, si lo leéis, veréis que Juan se despide. Ya, como que ha terminado el Evangelio y cierra y hace una despedida. Y de pronto, pues llega el capítulo 21. El capítulo 21 es la famosa aparición de Jesús en Tiberíades, en donde los apóstoles con Pedro a la cabeza están pescando, ¿no? Un grupito de apóstoles. Bueno, y ahí hay de nuevo esa escena importantísima, sobre todo de la relación con Pedro, y hay una nueva despedida. Entonces, se entiende que este capítulo 21 quizá es un añadido y quizá incluso pues matizaron algún texto de lo anterior. Eso ya es hipotético totalmente, pero sí que ese capítulo 21 parece que es un añadido posterior y quizá de otra mano distinta a la de Juan, o que lo dictara él, o sencillamente que algún discípulo suyo pudiera añadir ese capítulo, incluso a lo mejor cuando ya Juan hubiera muerto. Eso no nos impide nada hablar de que es un evangelio plenamente canónico, inspirado, etcétera. No tenemos ningún problema en este tema de las distintas redacciones. Dios inspira y se sirve de los distintos escritores para manifestarnos su voluntad. Con respecto a las fuentes, hablaríamos aquí de más fuentes o más influencias de su pensamiento, y que son en concreto 5, ¿no? Vemos la influencia judía, especialmente se ve en el tratamiento que hace del Antiguo Testamento, que lo conoce bien. Juan es un hombre que ha sido formado bueno, no he dicho nada del discípulo de Juan, pero le conocemos bastante, pero se cree que ha sido formado en las escrituras del pueblo de Israel, por tanto en el Antiguo Testamento, y tiene un amplio conocimiento de esta tradición. Segunda fuente o segunda influencia sería el helenismo, especialmente porque introduce en su Evangelio unos conceptos que ya estaban en la cultura griega, pero que él lo incorpora precisamente para hablar de Jesús, para hablar de la persona del Verbo, y es esos conceptos como el logos, la verdad, la luz, todos son conceptos que en la cultura helenística destacaban mucho, y en escritos de filósofos, etcétera, se pueden ver, se pueden rastrear por esa época. Tercera fuente o influencia sería la del movimiento gnóstico, como la utilización de la idea del hombre divinizado, el Dios misterioso, la fuente de luz y de vida, pero precisamente Juan lo hace para, digamos, entre comillas, combatir ese gnosticismo que se estaba dando, ese gnosticismo, ese movimiento gnóstico de aquellos que entendían que Dios se revelaba solamente para algunos, los elegidos, y que era un camino de iluminación. Todo esto es un movimiento herético que se va gestando especialmente en finales del siglo I y siglo II, y seguirá adelante en la Iglesia, bueno, hasta nuestros días, y que Juan, al darse cuenta de que estaba dándose esa tentación en algunas iglesias, en algunas comunidades cristianas, pues sale al paso, digamos, poniendo los fundamentos en donde hay que ponerlos, en la predicación de Jesús, y por eso trata estas cuestiones de una manera maravillosa. Bien, la cuarta fuente, la cuarta influencia sería, hipotéticamente se dice, la literatura de Qumran, porque allí se utiliza mucho, igual que en el Evangelio de Juan, pues la confrontación o dualismo entre luz y tinieblas, verdad y mentira, vida y muerte.
Bueno, podemos decir que sí, que quizá hay alguna influencia de esta literatura que hemos recogido o descubierto en Qumran y que especialmente los escritos de los esenios pues muestran esta temática y hay una posible influencia. Como hipótesis es válida, ¿no? Y por último, incluso rastrea en él la influencia paulina. No es que él haga referencia a Pablo en ningún momento, pero sí que se ve en algunos textos, especialmente de las cartas de Filemón y Colosenses, que tienen como un eco en este Evangelio de Juan. Hay que pensar que las cartas de Pablo, Pablo empieza a escribir en torno a los años 50 y más o menos en los años 50 y principios de los 60 es cuando él desarrolla sus cartas. Y eso es, aunque no lo hemos dicho, pero influiría también en Lucas. Es posible que influyera algo en Mateo, sobre todo en Lucas, lógicamente por ser discípulo de San Pablo, pero también se ha rastreado esa influencia en el Evangelio de Juan. Siendo coherentes con lo que hemos dicho antes de los niveles de redacción que se pueden ver en el Evangelio de Juan, pues habría que hablar no de un solo autor, sino de varios autores. Pero fundamentalmente el autor es Juan, ¿no? ¿Quién es Juan? Pues ya lo conocemos, es el apóstol Juan, el hijo de Zebedeo, el hermano de Santiago, el discípulo amado, aunque esta denominación es una denominación que ofrece, digamos, varias posibilidades de interpretación. Algunos dicen que sí, que se refería a él mismo como el discípulo amado, pero también si se estudia dónde aparece esta denominación, especialmente en la Pasión, en los relatos de la Pasión, es como una manera de proyectarnos a nosotros, lectores de ese Evangelio, para que nos situemos junto a Jesús. Es decir, el discípulo amado seríamos cada uno de nosotros, que estaríamos cerca de Jesús. Y no tiene por qué identificarse directamente con Juan. Bueno, ya hay otras interpretaciones posibles, pero que cada uno elijamos, digamos, la que nos ayude para esto, ¿no? El texto de Juan posiblemente es una composición de varios niveles y es una composición especialmente teológica que se redactaría posiblemente a finales del siglo I, es decir, entre los años 85 a 95, más o menos, ¿no? Y es algo que parece que está bastante atestiguado también por el tipo de lenguaje y por las situaciones históricas que refleja de fondo o los problemas teológicos. Por ejemplo, el gnosticismo no es un problema que surja en los años 60 o 70 de la era cristiana, sino que es más de finales del siglo I. Y por eso se puede decir que como está dando respuesta a esas amenazas que tiene el cristianismo en ese momento, sí que se puede situar al Evangelio de Juan en este momento histórico. Vino con la comunidad y una referencia a la teología del Evangelio de Juan. La lectura o la clave de lectura del texto debería buscarse especialmente en la respuesta a la situación que vive la comunidad de referencia que tiene Juan, que posiblemente es Éfeso, donde él vivió, y especialmente también todo lo que es las comunidades de la costa de Asia Menor. Son comunidades que en cierta manera fueron fundadas en la predicación de Pablo, pero después la influencia de Juan es muy fuerte y es él el que
aglutina a esas comunidades y le tienen como referencia, ¿no? Como testigo, lógicamente, del Señor y que hace que, que le den una importancia. Y posiblemente su evangelio se difunde, especialmente por estas comunidades. Es un momento en que hay que confrontarse con el judaísmo, hay grupos de cristianos que ya se van por la distancia, por la lejanía, por muchas circunstancias o por no tener un evangelio en que fundamentarse, se van desviando en la doctrina, sencillamente porque la transmisión, cuando no hay eso, unos textos escritos, se basa en las tradiciones orales y esas fácilmente se pueden deformar. Y también es un momento difícil por las persecuciones del Imperio Romano. San Juan lo que pretende desde el punto de vista teológico en su Evangelio es presentar la verdadera naturaleza de Cristo, que es Dios y es hombre. Es decir, es una presentación muy teológica donde lo vemos en casi todos los discursos. Cristo resplandece con una majestad, con una dignidad, sin dejar de ser hombre, pero su dignidad de Dios aparece claramente, ¿no? Es enviado por el Padre y es, digamos, una persona divina encarnada por nuestra salvación y el Evangelio está escrito para suscitarnos la fe. Esa es un poco la intención teológica del Evangelio de Juan y en el fondo de los 4 Evangelios. Que ya he hablado de este tema en el Evangelio de Juan, especialmente de sus niveles de redacción, vamos a hablar en general en los escritos evangélicos en los niveles de redacción. Para entender esto es algo tan sencillo como que a veces ves un texto y dices, uy, aquí ha habido 2 manos. Yo con mucho orgullo digo siempre que fui maestro, he sido maestro unos años y cuando pues mis alumnos que eran de segundo de primaria, segundo de GB entonces, segundo de primaria, pues me traían textos que yo les había mandado para hacer en casa, de pequeñas redacciones, que contaran algo o un pequeño cuento. Claro, yo conozco, cuando ya va pasando el tiempo, conoces a cada alumno. Entonces había algunos alumnos que yo veía el texto y entonces les preguntaba, ¿esto es todo tuyo o te ha ayudado mamá o papá? Y como los niños son muy espontáneos y muchas veces, a veces no, pero gracias a Dios muchas veces sí, pues bueno, pues esta frase me la ha dicho mamá, esto. Entonces, bueno, entonces yo en el texto veía como varios niveles de redacción. Veía el lenguaje típico del niño, que se notaba claramente, pero luego veía una frase más compleja, con un vocabulario, y yo decía, uff, esto, aquí hay varios niveles de redacción. Esos son los niveles de redacción en los evangelios, que vamos a rastrear cómo hay como distintas capas o distintas fuentes incluso para el texto final que nos han llegado, el texto canónico que ahora leemos en nuestras iglesias y que leemos en nuestras ediciones de la Biblia, es un texto que tiene varios niveles de redacción. Existirían 3 niveles de redacción. El primero es el que se refiere a la fuente original de todo, que serían las palabras de Jesús, y que no podemos negar que los evangelistas hacen un esfuerzo bastante importante y se lo tenemos que agradecer a transmitirnos las palabras que dijo Jesús. Con su capacidad de memoria, con su búsqueda de testigos que escucharon y que posiblemente escucharían en estos testimonios varias versiones, ellos tratan de reconstruir las palabras originales de Jesús. Es decir, imaginemos Mateo, un testigo directo que le ha escuchado a Jesús, que ha tomado quizá notas
como vemos en la serie de Chosen, que Mateo está tomando notas de vez en cuando. Pero que además cuando compone su evangelio, pues posiblemente tiene todavía, o cuando compone su boceto inicial, tiene todavía testigos que también estuvieron allí, que escucharon ese discurso, por ejemplo, el Sermón de la Montaña, o que escucharon la parábola, o le pregunta a uno de los que ha seguido a Jesús, quizá no uno de los 12 apóstoles, pero sí de sus muchos discípulos que siguieron, pues le pregunta, dice, oye, ¿te acuerdas de esta parábola? ¿Me la puedes relatar? Entonces, bueno, cada uno de ellos haría esta labor de redacción y trataría de darnos, de reflejar lo más fielmente las palabras de Jesús. Parece habitual conceder esta categoría de palabras de Jesús a los textos en los que él habla en primera persona. Por ejemplo, este texto de Juan, yo soy la luz y he venido al mundo para que todo el que cree en mí no siga en las tinieblas. Bueno, dices, bueno, eso es un texto que parece que es propio de Jesús, ¿no? También hay otras expresiones en las que Jesús, por ejemplo, llama a Dios Padre, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu, en el momento de la cruz, ¿no? O una parábola en la que el evangelista introduce diciendo, decía, una vez salió el sembrador a sembrar y al sembrar una semilla las semillas cayeron a lo largo del camino, vinieron las aves y se las comieron. La parábola conocida del sembrador. Bueno, todo eso entendemos que son las palabras de Jesús mismas. Ese sería un primer nivel de redacción que podemos decir que es directamente transcrito por el evangelista. El segundo nivel de redacción sería el que es el mismo evangelista, que eso cualquier escritor lo puede entender, que hace de narrador. Es decir, cualquier evangelista dice, y Jesús se dirigió hacia la ciudad de Jericó. Todo eso lo va narrando el evangelista y evidentemente eso es labor redaccional del evangelista. Él va ordenando los hechos, va narrando, va contando. Y eso es lo que, digamos, es la labor más importante del escritor, sea del escritor de un evangelio, o sea del escritor de una historia, de una novela, de cualquier texto literario. Entonces, este segundo nivel de redacción es donde vemos las características de cada uno de ellos, donde dejan más su marca propia. Y es muy importante. Para entender esto de lo que significa la labor de redacción, os he puesto un mismo fragmento, pero en paralelo de los tres sinópticos, de Marcos, de Mateo y de Lucas. En concreto, pues se trata de la curación de un leproso. El pasaje nos lo cuenta Marcos en el capítulo 1, Mateo en el capítulo 8 y Lucas en el capítulo 5. Como veis, cada uno lo sitúa cronológicamente en momentos distintos, incluso desde el punto de vista no solo del número de capítulos, que eso es, no tiene nada que ver, no van en paralelo, pero sí Marcos lo sitúa al inicio prácticamente. En cambio, Mateo no es al inicio, sino en un momento determinado, diferente, lo mismo que Lucas. Y lo vamos a ver en los detalles redaccionales. Los detalles redaccionales, es decir, lo propio y lo característico de cada uno de ellos, es verdad que de redacción son muchas más cosas, pero lo que he querido marcar en rojo es lo que es lo más característico de cada uno de estos. Si veis, aunque están las tres columnas, pero luego en fila prácticamente he querido asociar el mismo fragmento o el mismo pasaje y que son muy similares, pero tienen ya su diferencia en la redacción. Marcos 1 dice, se le acerca un leproso, suplicándole de rodillas, si quieres puedes limpiarme. Mateo
dice, al bajar Jesús del monte, lo siguió mucha gente. En esto se le acercó un leproso, se arrodilló y le dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Fijaros que prácticamente las palabras de Jesús son las mismas, pero Mateo introduce el Señor con respecto a las palabras que dijo el leproso para pedir a Cristo la curación. Lucas dice, sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra. Al ver a Jesús cayendo sobre su rostro, le suplicó, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Fijaros, la expresión de Lucas y de Mateo es idéntica en la expresión de Jesús, perdón, de la petición del leproso a Jesús. Pero cada uno cuenta el detalle de una manera diferente. Marcos, digamos, sería la escena original o el texto original, que a lo mejor Mateo y Lucas han tenido como referencia, pero ellos enriquecen. ¿Dónde lo sitúa Mateo? Al bajar Jesús del monte. ¿Qué monte? Es el monte de las bienaventuranzas, donde Jesús ha predicado el sermón del monte y prácticamente ha desarrollado en los capítulos 5, 6 y 7 todo lo que desarrolla ahí Mateo de la doctrina de Jesús, ¿no? Y justo esta escena es el capítulo siguiente, el inicio del capítulo siguiente coloca esta escena. En cambio, Lucas no lo sitúa ahí. Lucas dice, sucedió, en el capítulo 5 dice, sucedió que estando él en una de las ciudades, fijaros qué contexto más diferente. Marcos no sabemos dónde está. Digamos, se le acerca un leproso. Mateo es cuando Jesús baja del monte y Lucas es en una de las ciudades. Alguno podría decir, pero vamos a ver, ¿cómo no se ponen de acuerdo? No, es que son tres historias diferentes, aunque tengan el mismo referente. Y cada una de ellas, cada uno de ellos ha redactado según pues, un proyecto, podemos decir, redaccional o editorial, su evangelio. Y por eso, pues a Mateo le cuadra que es precisamente al bajar del monte y Lucas, en cambio, en el interior de una ciudad. Bien, el siguiente versículo, los siguientes versículos dice Marcos, compadecido, extendió la mano y lo tocó diciendo, quiero, queda limpio, bueno, etc. Y luego Mateo dice, extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, queda limpio. Y Lucas, y extendiendo la mano, lo tocó diciendo, quiero, queda limpio. ¿Veis? Aquí coinciden los tres en la palabra de Jesús. Y prácticamente es lo mismo. Pero es un detalle de Marcos precioso en el que manifiesta el interior de Jesús, la compasión de Jesús, compadecido. Es decir, se ha fijado Marcos especialmente en esa compasión. Bueno, pues es un detalle redaccional de Marcos, que tiene su originalidad. Siguiente versículo. Dice, él lo despidió encargándole severamente. No se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece, etc. Esto de que él lo despidió encargándole severamente también es otro rasgo, es lo que se llama en la terminología de los que estudian el Evangelio de Marcos el secreto mesiánico, como que Jesús era muy celoso al principio de que no se difundiera que él era el Mesías, porque se iba a interpretar mal y Marcos lo subraya especialmente. Entonces, de aquí como se le dice, no se lo digas a nadie. Lo mismo Mateo y Lucas, pero digamos sin tanto subrayado de encargándole severamente que dice Marcos, no. Mateo dice, Jesús le dijo, no se lo digas a nadie, pero ve a presentar al sacerdote y entrega la ofrenda para que le sirva de testimonio. Y
Lucas más o menos dice, le ordenó no comunicárselo a nadie y le dijo, ve, presente al sacerdote, etc. Igual, vale. Mateo ya ahí termina la escena y pasa a otra. En cambio, tanto Marcos como Lucas sacan consecuencias de esta escena, ¿no? De lo que ocurre y de lo que hace el leproso curado, ¿no? Marcos dice, pero cuando se fue, empezó a pregonar bien alto y a divulgar el hecho, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo, se quedaba fuera en lugares solitarios y aún así acudían a él de todas partes. Bueno, digamos, aquel hombre no puede callar la salvación que le ha venido. Le han curado de la lepra, una enfermedad que apartaba del pueblo de Dios, que hacía que fueran apestados, digamos, en ese sentido, y una lacra tremenda. Y ha sido curado, ha sido sanado. Es normal, aquel hombre no puede callarlo. Bueno, y por eso lo manifiesta Marcos. Y Lucas dice, se hablaba de él cada vez más y acudía mucha gente a oírlo y a que les curara de sus enfermedades. Él, por su parte, solía retirarse a despoblados y se entregaba a la oración. Como veis, Marcos subraya las consecuencias en el curado, en el leproso, en el enfermo curado, y que Jesús ya, pues precisamente ya no podría entrar en muchos lugares porque era muy conocido. Lucas, de alguna manera, dice lo mismo, pero sin problema. Es decir, se hablaba de él, acudía mucha gente, los curaba de sus enfermedades, y al mismo tiempo un rasgo propio, específico de Lucas, que destaca siempre perdón, los momentos en que Jesús se va a hacer la oración, en que Jesús se une al Padre. Bueno, esto es la redacción. Esto es la labor, este es el segundo nivel de redacción, que es lo propio de cada uno, que enriquece el Evangelio de una manera única. Y termino con el tercer nivel de redacción, que es algo, son unos matices que a veces se han visto en los evangelios, y es que no solo los evangelistas pusieron lo que hizo y dijo Jesús y narraron lo que se fue, eh, digamos, fueron testigos o fueron transmitiendo otros, sino que también incorporaron alguna de las oraciones que ya en las primeras comunidades se empezaban a componer. Eso es algo que se ha rastreado y hay algunos artículos muy buenos que se ven, pues, las oraciones que posiblemente ya existían en esas comunidades cristianas, como están en algunos pasajes del Evangelio. Por ejemplo, el evangelista San Mateo termina el Evangelio con el envío de Jesús a sus discípulos y dice, para que vayan a hacer discípulos a los habitantes de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es el final del Evangelio de Mateo. Esta fórmula en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, aunque perfectamente podría ser referida a Jesús, pero también puede ser una fórmula recreada por la primera comunidad cristiana. Eh, a lo mejor Jesús dijo simplemente bautizándolos en el nombre de mi Padre, por ejemplo, pero ellos añadieron ya esta fórmula, que es bautizar en el nombre de la Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso ha quedado ahí. Y es fácil que se hayan insertado estas fórmulas. Lo mismo las oraciones, que por ejemplo, aunque es original de cada uno de los evangelistas, pero es muy fácil que ya fueran oraciones extendidas en la iglesia. Por ejemplo, el Magnificat, la oración de María. Es una oración que fácilmente pues, las comunidades recitarían, ¿no? Precisamente por la devoción temprana que existe a la Madre de Jesús.
¿m? Y eso es fácil que se incorporara, o incluso que alguno de los que estaba siguiendo la redacción de Lucas o de Mateo o de Marcos o quien sea, le sugiriera esta oración que rezamos siempre que nos reunimos, ¿por qué no la introduces? Porque cuando Jesús lo dijo, etcétera. Bueno, pues eso es la influencia de la liturgia para la composición de los evangelios. Pues hasta aquí lo que quería deciros de los niveles de redacción. Me he extendido un poco más también de lo previsto, pero espero que os haya ayudado a seguir conociendo a Jesús. Hasta el próximo día.